tema de las jornadas es Derechos Humanos y Medio Ambiente. En el marco de las jornadas, el delegado de Agronomía, que es Felipe Lezame, yo que soy la delegada de Ciencias, vamos a estar encargados de coordinar una mesa que es de biodiversidad, ecosistemas y derechos. Entonces lo que se nos ocurrió como preparatorio hacia las jornadas es hacer una serie de reuniones académicas que vayan como abordando los diferentes aspectos que puede tener esa temática que vamos a tratar en las jornadas. Y bueno, la idea es que dentro de esas series haya una que secta, que sea con diversidad a nivel de especies, y la idea es luego hacer algunas que sean a nivel genético, diversidad genética, y otra de ecosistemas. Por otra parte, además, en concreto con esta charla, la idea es hablar un poco de la biodiversidad y vincularla un poco a los derechos, que en este caso puede ser un poco el derecho a la información, por ejemplo, y cómo la estamos gestionando. Entonces, bueno, en realidad se invitaron a algunos panelistas, que la idea es que se aproximen un poco a las problemáticas que tenemos con el tema de biodiversidad. Y las problemáticas que tenemos en el sentido de, bueno, ¿cuáles son los desafíos de generar conocimiento en biodiversidad en este momento en Uruguay, sobre todo desde la universidad, porque digamos, la RTEMA es un ámbito académico? ¿Qué problemas estamos teniendo para generarla? Después, ¿qué problemas o qué desafíos hay actualmente para gestionar esa biodiversidad o ese conocimiento que se genera para poder utilizarlo, en el sentido de utilizarlo para gestionar la conservación en algunos grupos o en algunos ámbitos, o cuestiones más de corte productivo? Y después, también la idea es vincularlo un poco a la información. ¿Qué está pasando con el acceso a la información? O qué desafíos hay en que esa información se compartimentalice. Y bueno, entonces cada uno de los participantes va a dar un poco una visión. Se invitó un especialista en un grupo animal y un grupo vegetal, y alguien que trabaja sobre todo en gestión de biodiversidad, para presentar un poco. O sea, la idea no era trabajar sobre grupos concretos de biodiversidad, sino las problemáticas que son más bien transversales a todos los que estamos vinculados al trabajo con estos temas. Y bueno, los invitados son el doctor Raúl Maneiro, que trabaja en la Facultad de Ciencias, el doctor Mauricio Bonifacino, que trabaja en la Facultad de Ciencias y Facultad de Agronomía, y la magíster Ana Laura Melo, que trabaja en la Facultad de Ciencias y en la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Y bueno, así que va a arrancar Raúl. Ahí está bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes. Muy interesante la charla de Raúl. Muchas de las cosas que dijo me sirvieron del prólogo para algunas de las cosas que voy a decir, así que paro en todo este contexto histórico. Muchas gracias también a Felipe y a Carolina por invitarme a participar de este espacio como para compartir ideas, ¿sí? Yo voy a hablar un poco sobre qué sabemos de la flora del Uruguay, ¿sí? O, como le puse el titulito ahí, inventariando la biodiversidad en épocas en que se está destruyendo el hábitat y tenemos déficit presupuestario, ¿sí? Creo que es algo común a todos, ¿sí? Entonces, primero quiero dar un poco de contexto, ¿sí? Dar algunas definiciones, algunos datos generales sobre la flora del Uruguay. Luego quiero hablar sobre lo que me gusta llamarlo como florística de siguiente generación, poniendo el énfasis en el grupo en el que estamos trabajando en este momento, que es la familia de las compuestas, ¿sí? Y después quiero hacer un poco un detrás de pantallas o un detrás del telón para mostrar qué es lo que hay detrás de este trabajo, que es un poco en la misma línea de lo que estaba comentando Raúl, de que generalmente lo que se pide son los datos, cuántas especies hay, dónde se distribuyen, porque queremos tener un mapa re bonito de cuál es la diversidad en esta zona, pero para llegar a eso hay mucho trabajo que no se ve, que no se paga y que la academia no lo valora. Es decir, el establishment de la academia no lo valora. Muy bien, entonces, empezando con lo que son definiciones, ¿sí? Con la palabra flora nos referimos a un listado de especies, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Y si nosotros miramos lo que es la historia del conocimiento, vamos a encontrar listados de especies y nos remontamos miles de años, ¿sí? Ahora bien, el concepto ha ido cambiando a lo largo del tiempo y en la actualidad implica una serie de conocimientos que tienen que ir asociados a la palabra.
Entonces, generalmente, con la palabra flora, uno hace referencia a un tratado donde hay una introducción, donde se explica un poco el alcance y un orden sistemático de las especies que se incluye el nombre científico, hay sinonimias, hay descripciones detalladas, hay datos de distribución, uso de nombres comunes, etc. Eso, sí, que es el estándar en las floras actuales, fue como que la serie de lineamientos que estableció un botánico suizo a principios del siglo XIX. ¿Sí? Y un poco quiero hablar apenitas de eso porque es un poco la génesis de los estudios de flora. Si nosotros pensamos en cómo se pueden llegar a clasificar las floras a lo largo del tiempo, como que hay dos puntos claves en la historia que uno ocurre en la primera o tercera parte del siglo XVIII, ¿sí? Centrado en la personalidad de Linneo, que Raúl ya lo mencionó. La otra es en este suizo, ¿sí? Candolle, conocido como de Candolle o DC para los botánicos, ¿sí? En una publicación que fue conocida en realidad como la Flora de Lamarck. Lamarck no hizo nada que tuviera que ver con plantas, le daba el título y el marco como editorial donde Candolle se explayó y hizo la primera flora francesa. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles esos dos puntos como que nos marcan tres periodos? Pre-Linneo, una época de floras lineanas y una época de floras post-Candolle. ¿Cuál es el gran input de Linneo? El sistema de clasificación, básicamente. Digamos, estamos hablando de cuando Linneo publica el sistema Nature en 1734, creo. Ahí establece el lineamiento de presentar la información de un modo sistemático, ordenado, repetido, consistente. Eso no existía antes, eso fue la gran diferencia en la historia de la sistemática. Y desde el punto de vista ya más concreto de las floras, Linneo publica una de las primeras floras también ordenada de la misma manera, un modo bien sistemático, que fue la flora de una parte de Suecia, ¿sí? La flora lapónica. Y Candolle lo que publica aquí es la flora francesa. Ahora les voy a mostrar algunos detalles de eso. Entonces acá tienen el frontispicio de la flora lapónica, y acá hay una enumeración de las distintas especies. ¿Sí? Fíjense el medio bien sintético. ¿Sí? Estamos incluso en una época anterior a que Linneo marcara el nombre trivial de las especies y siguiera utilizando lo que para él durante toda su vida fue el nombre verdadero de la especie, que es este polinomio que ven acá, por ejemplo, Hieracium, Folis, Radicarium, Spinatus. Todo esto era el nombre de la especie. Nunca cambió Linneo de esa idea. ¿Sí? Digamos, nosotros le atribuimos a él el acuñado de la nomenclatura binomial, y de hecho lo hizo, pero nunca fue su intención sustituir los verdaderos nombres de las especies que para él eran estos. Entonces, para Linneo, la descripción de la planta en realidad está en este nombre descriptivo, y no más. ¿Sí? Eso fue, digamos, con respecto a lo que había antes, que era todo muy desordenado, fue un gran avance. De todas maneras, eso no era suficiente para Candolle, que en flora francesa toma todas las cosas buenas de Linneo, ¿sí? Los nombres ya los toma binomiales, ya habían aparecido los nombres triviales asociados al nombre del género, y ahí el nombre científico binomial. Él coloca nombres comunes, ¿sí? Coloca el dato de la publicación, donde se publicó esta especie, y hay una descripción muy detallada. Datos de las localidades donde se encuentra, del ambiente donde se desarrolla y cuando corresponde los usos. Y hay ilustraciones. Eso ya cumple con los estándares de lo que es una flora moderna. ¿Sí? Y fíjense, ¿sí? Francia ya tenía una flora completa, ¿sí? A principios del siglo XIX. ¿Sí? Fue una, digamos, capaz han sentido hablar de Bentham, uno de los botánicos más grandes que ha existido en toda la historia, ¿sí? Y él se inició estudiando en Francia, su familia se había mudado de Inglaterra, divirtiéndose como entretenimiento, ¿sí? Familiar, leyendo la flora francesa recientemente publicada, ¿sí? Identificando plantas. Entonces, como para poner un poco en perspectiva cómo a veces, ¿sí? Algunas cosas en algunos lados ya tienen un tiempo más grande de desarrollo, ¿sí? Que es lo que tenemos nosotros acá. Entonces, una flora, ¿sí? Permite responder una serie de preguntas básicas. Como por ejemplo, bueno, ¿cuántas especies existen? ¿Y cuáles son? ¿Sí? ¿Dónde crecen esas especies? ¿Sí? ¿Cuándo florecen? ¿En qué tipo de ambiente lo hacen? Esas son las preguntas básicas que respondemos a partir de la información contenida en la flora. Pero hay otras preguntas no tan básicas, ¿sí? Y que han empezado a surgir últimamente, ¿sí? Justamente con esas peticiones de uso de la información, ¿sí? Y de la base de datos.
Algunas de esas preguntas son, por ejemplo, ¿cuáles son los patrones globales de biodiversidad? Qué linda pregunta. ¿Cómo sabemos eso? Ni hablar que primero tenemos que saber cuáles son las especies que hay y tenemos que saber dónde se distribuyen. ¿Sí? Bueno, ¿qué tan importantes son algunos taxas? Digamos, todos los taxas son igualmente importantes. La información genética, filogenética, la historia de evolución que tiene, ¿es la misma de una especie de pasto que de repente era un ginkgo? ¿Sí? ¿Son reales los niveles del mismo? ¿O hay un tema de que igual hay malas identificaciones? ¿O qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Cuáles son las áreas que tienen que conservarse? ¿Sí? Todas. Bueno, todas no se pueden. ¿Cuál es el ranking de prioridades? ¿Sí? ¿Cómo cambia la composición de especies a lo largo del tiempo y del espacio? Todas esas preguntas quedan englobadas dentro de lo que es la biodiversidad o la biología de la conservación, pero en realidad, en el fondo de todo, ¿sí? Estas preguntas salen de la información que se genera a lo largo de mucho tiempo, curando colecciones y haciendo estos tratamientos que son las floras o las faunas de los respectivos lugares. Entonces, a mí se me ocurrió hacer una especie de, tomando la idea de un trabajo publicado por Funk en 2006, una suerte de red conceptual, pero capaz que en este ambiente se dedicaría mejor a una red temática de cosas vinculadas con lo que es la flora, ¿sí? Y, digamos, una cosa que hacemos es hacer expediciones o salidas de campo. Con eso generamos colecciones, ¿sí? Digamos, ejemplares que se conservan en el museo, como explicó Raúl. Nosotros los llamamos herbarios. Esas colecciones se identifican, ¿sí? Y una vez que se identifican ingresan a una base de datos. Con esa base de datos yo, a su vez, puedo también, a partir del dato que ya tengo en mi base de datos, puedo hacer identificaciones, ¿sí? Con los datos que tengo en esa base de datos, una vez que hice mis colecciones y que curé mis ejemplares y lo tengo en un herbario, puedo hacer un catálogo, que es simplemente una lista de las plantas, ¿sí? Y a partir de ese catálogo es el puntapié inicial para construir mi flora, ¿sí? Las floras, a su vez, brindan información a los que hacen trabajos monográficos de revisiones de determinados grupos, a los que hacen estudios de biodiversidad, a los que hacen estudios de, como hace por ejemplo Felipe, digamos, la productividad de los campos, ¿sí? En base a la composición específica que tiene. Él tiene que identificar pastos, ¿sí? ¿Cómo identificar los pastos si no hay un lugar donde tenga como referencia para saber cuáles son los pastos que hay acá? ¿Sí? Si hay que decir que un lote de semilla que se está exportando, ¿sí? Es sano, no contiene ninguna maleza, ¿cómo sabemos si esas malezas son permitidas o no en el país de origen? Porque ahí las identificó. ¿Y cómo hizo para identificarlas? Porque hay un herbario, hay una colección donde están las semillas de las plantas que crecen acá y se puede decir, este lote de semillas que lo vendemos sale limpio porque no tiene tales y tales especies. Mejoramiento genético. Si estamos intentando hacer mejoramiento genético de plantas, necesitamos buscar parientes salvajes. ¿Dónde vamos a buscar los parientes salvajes si no sabemos dónde crecen las plantas? ¿Sí? Si no sabemos cuándo florece y cuándo fructifica. El mejorador genético, ¿sí?, quiere ir a buscar frutos para incorporar diversidad que ve en la naturaleza en las plantas que ya están bajo cultivo. Y eso necesariamente, esa información sale de las flores. ¿Sí? Bueno, ni hablar que todo lo que tiene que ver con biología de la conservación tiene que ver con cuáles son los organismos y dónde se desarrollan. Y eso necesariamente sale de flora. Todo circula en torno a las flores. ¿Sí? Y un problema que ha ocurrido en los últimos tiempos es que se ha visto a las floras como un resultado final de un proceso y no como una parte de un continuo. Y a lo largo del tiempo, ¿sí? Sobre todo a finales del siglo XX, tuvimos la revolución del ADN. Eso ha sido una cosa monumental que ha modificado nuestra manera de entender la naturaleza, ¿sí? Nos ha permitido hacernos muchísimas más preguntas y entender mucho mejor el medio ambiente. Ni hablar de las aplicaciones que ha tenido por fuera de lo que es la academia en sí. A los botánicos, por ejemplo, nos ha permitido entender la relación entre los distintos grupos de plantas de una manera nunca pensada y se empezaron a entender cosas que antes no cerraban mucho y surgieron muchos otros problemas también, pero muchas soluciones y muchas ideas de volver a la naturaleza y decir, si estos grupos que estaban tan separados ahora quedaron juntos, ¿qué es lo que no vimos? Y han habido iluminaciones que han llevado a descubrimientos muy, muy interesantes. Pero, de nuevo, el hecho de que en muchos países, generalmente los países tecnológicamente más avanzados, ya desde hace muchísimo tiempo, ya contaban con floras, como que los empujó naturalmente en una dirección de explorar nuevas fronteras y durante eso sucedieron varios paradigmas, el actual es el tema del ADN y todo lo que podemos llegar a saber sobre eso. Y se ha como que corrido, ¿sí?, un poco el foco, ¿sí?, en estos trabajos que son más de tipo monográfico y también generalmente denominados de alfa taxonomía. Lo cual ha llevado a que las fuentes de financiación se alejen de estos trabajos más básicos,
¿sí?, de relevamiento de la biodiversidad. El tema es que no es que uno sea más importante que el otro, tienen que progresar en el mismo nivel, sobre todo en lugares donde aún no tenemos una flora. Si nosotros no tenemos una flora del Uruguay, ¿sí?, pretender empezar a hacer código de barras, ¿sí?, para especies que crezcan en cualquier lugar, como que es poner un poco la carreta delante de los bueyes, o como lo dicen en el hemisferio norte, el caballo delante del carro, atrás del carro, ¿sí? Porque hay algo que nos estamos salteando, hay un paso que nos estamos salteando, ¿sí? Entonces, esto no es una negativa a los datos moleculares, por favor, no me malinterpreten. A mí me parecen fantásticos y lo que nos han permitido ver es increíble. Lo que estoy diciendo es que tiene que ir de la mano con un soporte de lo morfológico y de las colecciones. Eso es fundamental. El Uruguay, sí, es un país que, a pesar de ser pequeño, es sumamente interesante desde el punto de vista de la diversidad. Hay un contexto geográfico interesante, sí, es orográficamente diverso, como que los argentinos se nos ríen un poco, pero la verdad es que no es totalmente plano y hay cierta heterogeneidad que da un pie para una heterogeneidad ambiental. Lo mismo, más aún, es el contexto geológico. La geología es increíblemente variada. Prácticamente que los principales grupos de rocas están representados de una manera bastante conspicua, ¿sí? Eso, sumado a la ubicación del Uruguay en una zona como que de límite entre zonas cálidas simples hacia el norte y frías y secas hacia el sur, hace que muchas cosas encuentren los límites en el Uruguay y eso hace que sea un lugar interesante desde el punto de vista de la diversidad. Desde el punto de vista de los tipos vegetacionales, bueno, lo principal son los pastizales. Estamos en el centro de una de las áreas principales del bioma pastizales a nivel mundial. Sí, la mayor parte de nuestra diversidad se concentra en este ambiente, el ambiente de pastizales, ¿sí? Tenemos bosques, sí, limitados generalmente a las zonas de sierras, ¿sí? Tenemos muchos matorrales, ¿sí? Es un input importante desde el punto de vista ecológico de la familia que estudiamos, de la familia de las compuestas. ¿Sí? Tenemos algunas sabanas arboladas que muestran la penetración en territorio uruguayo de vegetación más de tipo chaqueño, ¿sí? Ya que es un país heterogéneo, rico, diverso, que tiene mucho potencial en cuanto a la diversidad genética que puede llegar a ofrecer. ¿Sí? Entonces, la flora uruguaya, ¿sí?, de acuerdo como la conocemos hoy, ¿sí?, estamos hablando de que tenemos cerca de 3.000 especies entre nativas y adventicias, ¿sí? El área de los círculos es proporcional a la cantidad de especies, ¿sí? El 88% de la flora es nativa, el 12% es adventicia. Adventicias son especies exóticas que se han naturalizado, tipo el pino de los balnearios, la acacia de los balnearios. Son especies de otro lugar, pero ya se las considera naturalizadas. Eso forma parte del conjunto de la flora adventicia. Si miramos lo que son las especies nativas, ¿sí?, creo que se ve poco el número acá, ¿sí?, la mayor parte de las especies, la mitad de las especies se concentra simplemente en el 5% del total de familias que hay en el Uruguay, ¿sí?, son 8. ¿Sí? Siendo la más importante con el número de especies, las compuestas más cerca de 450 especies. ¿Sí? Si incrementamos el número de familias un poquito, llegamos al 17% del número de familias, tenemos el 75% de las especies. ¿Sí? Eso le dice que la mayor parte de la diversidad genética, ¿sí?, desde el punto de vista de la historia evolutiva de los organismos, se concentra, ¿sí?, hay muy pocas especies. ¿Sí? Como que la mayoría, ¿sí?, de esa diversidad genética está concentrada como que en pocas especies. El 25% de las especies son las que reúnen a casi la mayoría de las familias. ¿Cuánto de esto? Digamos, esto es el resultado de muchos años de trabajo de toda una comunidad de botánicos y que un poco ha digamos, amalgamado el profesor Marchesi y generosamente lo ha compartido con prácticamente que todos los que se han acercado y han manifestado interés con él. ¿Sí? Entonces, de todo eso, ¿cuánto existe formalmente publicado? Bueno, aproximadamente el 30%, las gramíneas, leguminosas, piperáceas, mirtáceas, esos son algunos de los grupos más importantes, con distintos grados de profundidad. ¿Sí? Pero aún resta sin tratar el 70%. Si podemos mirarlo, si lo dejamos de mirar por el lado de los grupos, podemos mirarlo desde el punto de vista por regiones. Bueno, la única parte del Uruguay que tiene una flora es Montevideo, la flora montevidense de Lombardo. ¿Sí? La flora montevidense representa el 34% de la diversidad del Uruguay. Fíjense qué interesante. Bueno, habría que ver cuánto queda de eso, ¿sí? Muestra que Montevideo es un departamento muy diverso, ¿sí? Entonces, flora montevidense es el 34%, medio parecido a lo que es la población montevidense, que es el 40% del Uruguay. Entonces, dentro de todo este marco, toda la flora, ¿dónde entran las compuestas? Bueno, las compuestas,
¿sí? Es la familia número 1 a nivel mundial, la familia número 1 en Uruguay con el número de especies, con cerca de 450 especies y 34 géneros. ¿Sí? Es una familia muy interesante, es la familia de las margaritas. ¿Sí? Esto generalmente se lo considera como una flor, en realidad todo esto son muchas flores, estas son flores de un tipo y estas son flores de otro tipo, esa es como que la característica más distintiva del grupo. Recientemente se ha beneficiado por los análisis moleculares que ha hecho una comunidad muy grande de investigadores alrededor del mundo y hemos producido un sistema de clasificación que habla de cerca de 50 tribus y acá tienen esto, más o menos estos son los grupos más de linajes que primero divergieron, ¿sí? A veces referimos linajes basales y estos son los grupos más avanzados. ¿Sí? El tamaño les muestra también el tamaño de los círculos de la medida de la cantidad de especies que hay. ¿Sí? En esta otra diapositiva, lo que aparece en gris son los grupos que no están en Uruguay. Y esto es para mostrarles cómo, a lo largo de todo el espectro de diversidad genética de la familia, tenemos presencia importante en Uruguay, lo cual hace del estudio de la familia en nuestro país una cosa muy interesante. Entonces, en este momento estamos trabajando en justamente producir un tratamiento florístico que involucra a esta familia. Entonces, la idea final es tener un tratado donde tengamos descripciones, ¿sí? Con claves de identificación, descripciones ampliadas, datos de distribución, hábitat, fenología, lista de ejemplares examinados y láminas, ¿sí? Con imágenes que ilustren a distintas especies. Nos vamos a apartar del clásico dibujo de línea porque, bueno, por un lado es muy costoso y lleva muchísimo tiempo. Yo no sustituiría nunca dibujo de línea por fotos, es una necesidad de la constricción de tiempo y de dinero que aportamos a esto. Nosotros estamos haciendo la flora desde cero. ¿Sí? Desde cero. A lo que me refiero, estamos haciendo desde cero las descripciones. Estamos analizando ejemplares a lo largo de todo el área de distribución en Uruguay, ¿sí? Midiendo, teniendo planillas por cada ejemplar que medimos, ¿sí? Y la idea es elaborar estas descripciones en parte a eso. A veces, ¿sí? Uno observa en una flora que lo que se hace es copiar descripciones de un lado a otro. Y eso tal vez haya ido en demérito del concepto que se tiene de lo que implica hacer una flora. Pero realmente hacer una flora, el hecho de que uno salga a la naturaleza y pueda entender un taxón, ¿sí? Darse cuenta de cuáles son sus límites o a qué nos estamos refiriendo cuando estamos diciendo un nombre científico, es algo que es muy difícil de estimar cuánto tiempo le va a llevar a una persona. Y a veces no entra dentro de los cánones o los patrones estándar que maneja la academia de que, no, una maestría tiene que salir en 2 años. Así. Pero si el grupo que yo entré a trabajar presenta complejidades, como que me salgo de ese sistema. ¿Sí? Entonces, como que son algunas de esas cosas que están detrás, que no se ven y que al que no maneja directamente los términos le pueden llegar a pasar desapercibidas. Entonces, atrás de todo esto, también estamos haciendo un esfuerzo muy grande en hacer una estandarización de terminología. Muchas veces vemos que la terminología se utiliza de manera inconsistente entre un tratado y otro, y a veces es difícil interpretar lo que dice la propia descripción. Entonces lo que estamos es tratando de simplificar la terminología y presentar de una manera ilustrada los distintos caracteres que utilizamos. Esta versión impresa va a ir acompañada con un componente digital. Ya tenemos algunos productos como claves electrónicas que con 4 o 5 clics nos permiten discernir entre cientos de especies, estar considerando unas pocas, y eventualmente vamos a tener la clave para las especies de compuestos aquí. Aparte, estamos usando una plataforma online creada por el British Museum que es para colocar tratamientos de organismos online. Eso se llama la plataforma Scratchpads. Cualquiera puede acceder, crear una cuenta y tener algo ahí para tener páginas de cualquier organismo. Esto es gratis. ¿Sí? Está disponible para usarlo. De hecho, ahora estoy viendo de ver si puedo lograr que venga gente de allá a que dé una suerte de taller para lograr un uso más avanzado de la plataforma porque realmente es muy poderosa. ¿Sí? Y algo que hemos incorporado recientemente, ¿sí? Como para hacer una suerte de nexo entre lo que hacemos nosotros con la sociedad, es el uso de una aplicación llamada iNaturalist, ¿sí? que fue creada por la Academia de Ciencias de California, que lo que le permite es a cualquier usuario que tiene un teléfono de estos inteligentes, saca una foto y esto tiene un GPS, la información de la latitud y la longitud queda guardada en la información EXIF de la máquina, y esa imagen queda geotagueada y ustedes pueden agarrar y subirla a este servidor que es abierto y está disponible para todo el mundo, pero también pueden asociar esa observación, esa foto que ustedes sacan de un organismo a un proyecto. Nosotros tenemos el proyecto Compuestos Uruguayos, entonces ustedes están en cualquier lugar del Uruguay, pueden sacar una foto de cualquier margarita y agarran y la suben a eso. Y a nosotros nos viene increíblemente bueno porque multiplicamos por no sé cuánto nuestra capacidad de observación de la naturaleza.
Y eso es válido para cualquiera. ¿Sí? Usted, digamos, el que crea el proyecto, eventualmente puede agarrar y descargar todo el Excel con todos los datos, meterlo en el sistema de información geográfica y obtener un mapa de todas esas observaciones. ¿Sí? Entonces es una manera como que de dinamizar un poco más el proceso de generación de datos geográficos. Entonces yo me imagino un área de distribución de una planta. Nosotros, para decir que una planta está en Cerro Largo, tenemos que tener una espécimen de Cerro Largo. Eso es así y va a seguir siendo así. Y está bien que sea así. Pero aparte yo podría añadir, como de repente un color diferencial, observaciones que fueron hechas solamente con fotografía. Y de esa manera añadir una capa más de información. Y si resulta de interés, puedo decidir ir a ese lugar y obtener un espécimen. ¿Sí? Como para incorporar esa diversidad. Bueno, entonces, todo esto, toda esta información, todo esto que generamos, ¿de dónde sale? Sale del estudio de ejemplares de roble como este. Que básicamente es en nuestro caso es bastante simple el procesamiento de las plantas. ¿Sí? Basta con secarlas entre cartones para que queden aplanadas, se pegan en la cartulina y se coloca una etiqueta. Que básicamente los datos fundamentales es la localidad, la fecha y el colector. ¿Sí? Lo demás, bienvenido, pero eso no puede faltar. Eso se guarda en una colección, un armario, unos armarios, y eventualmente, digamos, y constituye el cuerpo de ejemplares que utilizamos para hacer todas esas descripciones y esos trabajos. Entonces, en el Uruguay, ¿sí? Las principales colecciones son las del Museo de Historia Natural, la de Facultad de Agronomía, la de Jardín Botánico, ¿sí? La de Facultad de Química y la de Facultad de Ciencias. En total tenemos cerca de 250.000 de muestras. ¿Sí? El problema que tenemos con las colecciones, salvo la del Botánico, que recientemente han logrado cierta infraestructura y las tienen en mejor estado, es lo que pasa en la agronomía, que ya prácticamente no tenemos espacio. No tenemos espacio, los son armarios que están fuera, en un ambiente totalmente no adecuado. ¿Sí? Y esto es algo que no se ve, ¿sí? Es algo que no es un ítem caliente para ser financiado. ¿Sí? Y encima tenemos el eslogan del Uruguay natural, ¿sí? Que para mí no es más que un eslogan vacío, ¿sí? De un país que pretende ser algo que no es. ¿Sí? Porque un Uruguay natural que favorece la producción de una materia prima, ¿sí? Que no tiene ningún tipo de valor agregado y que está, digamos, destruyendo uno de los ambientes más diversos que tenemos, son los pastizales. Fíjense, el bosque, el pajonal, ¿sí? Están intactos acá, toda la que parte del pastizal está cubierto por esto, ¿sí? O si no, estamos dejando, ¿sí? Que continúe con las nuevas tecnologías el avance de la soja, ¿sí? O otra cosa más, ¿sí? El ataque de las especies invasoras, ¿sí? Todo lo que es al sur del Río Negro, ¿sí? Y en la parte más hacia el oeste del Uruguay, todos los bosques están dominados por ligustro y eso es algo irrevocable, ¿sí? Y que no se diga nada, así como se dice, mire, si usted fuma le va a salir un cáncer de acá, que no se diga nada, que, digamos, los viveros venden ligustros, venden ligustrina, eso digamos, sería el primer paso de prohibir la venta de esos árboles, y eso no está pasando, no veo que nadie hable de esto. Miren que nos vamos a quedar sin bosque nativo, ese bosque que a ustedes les gusta está desapareciendo por la invasión de esto. Bueno, incluso noticias que podrían ser muy buenas, ¿sí? Como por ejemplo que nos han colocado en el puesto número 2 a nivel mundial, como que somos el segundo país en cuanto a la cantidad de matriz energética que la tiene cubierta con energía renovable, con energía eólica, debe ser muy bueno, pero a mí realmente una cosa que, disculpen la emoción del tema, pero algo que realmente me saca de las casillas es que entre toda la serie de cerebros, ¿sí? Que decidieron colocar este parque eólico en uno de los lugares más espectaculares que tiene Uruguay, a nadie haya tenido la sensibilidad de pensar que iba a estar destrozando uno de los paisajes más notables que tenemos en Uruguay, la Sierra de los Caracoles. No digo que sea el más notable, es uno de los paisajes notables que tenemos. Cuando esos molinos podrían haber funcionado perfectamente y se los colocaba abajo de la sierra. Entonces, esas cosas, quizás de Uruguay natural, es un poco molesto. ¿Sí? Es un poco molesto que se pidan datos de cuáles son las especies, cuál es la diversidad, que usar la productividad de este campo, de lo otro, y que no haya un apoyo real a generar y desarrollar el conocimiento sobre los grupos de plantas, de animales en Uruguay. Nosotros estamos en un proyecto, ¿sí? De unificar las colecciones de plantas, ¿sí? De lo que podríamos llamar el Instituto Botánico del Uruguay. Tenemos un plan, una idea bastante innovadora, interesante, sale solamente $2 millones, ¿sí? Seguramente sea la misma cantidad de plata que cuesta pintar una ruta, ¿sí? Y que a veces se pinta, se despinta y se pierde la plata. No creo que eso sea una plata importante a nivel país. Me parece que hay un tema de decisión política, de voluntad de que alguien pueda poner la oreja y escuchar por un momento. Que no le interesan los problemas cortitos y tratar de pensar un poco más a largo plazo, ¿sí? Esa es un poco la idea, ¿no?
ya con esto estoy medio que terminando, de dejar de ver las floras o estos trabajos de alfa taxonomía que se los asocian con la época de Linneo de Lamarck como el fin de algo. No es el fin de algo, es el medio, es una parte de un continuo y nosotros no lo tenemos. ¿Sí? Y me parece que es responsabilidad de todos generarlo y desarrollarlo. ¿Sí? Así que, bueno, básicamente que esa era la idea que quería transmitir. Disculpen si me pasó un poquito de tiempo, muchas gracias.